A ver, vamos con un vídeo adicional a varios cursos de hacking a móviles y curso, bueno, el máster en sus dos ediciones que llevamos hasta ahora, sobre el tema de los móviles, ¿de acuerdo? En el tema de los móviles, en la parte de cómo utilizar un dispositivo móvil sin ser ruteado, pues para herramienta de auditoría, herramienta de ataque en este caso, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que es una herramienta que se llama Termux. Termux es un sistema de solo un usuario, por lo que no hay pues varios tipos de usuarios ni el comando sudo, ¿de acuerdo? De hecho, al utilizar Termux, todos los permisos los tenemos en lo que sería Home, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queremos ejecutar programas fuera de esa carpeta, es decir, fuera de este directorio, pues deberíamos ejecutar una instrucción específica, que eso lo veremos más adelante, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es cómo instalar Termux directamente. Nos vamos al Play Store, buscamos Termux, yo ya lo tengo instalado, aquí os aparecerá instalar en vez de abrir, ¿de acuerdo? Yo simplemente al clicar abrir, pues ya estaría directamente en la consola. A vosotros os saldrá algo parecido, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tendréis que hacer es actualizar, ¿de acuerdo? Actualizar a través de, podemos hacerlo con pkg update, pkg upgrade, o bien con apt, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de esta manera y al clicar, yo ya lo tengo actualizado, al clicar, bueno, pues os va a decir os va a indicar una serie de pasos actualizando y haciendo el upgrade, y cuando termine, bueno, yo en este caso lo tengo completamente nuevo, cuando termine, pues os saldrá otra vez lo que sería el cursor de consola, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí podemos instalar de todo. ¿Con qué? ¿Con pkg o con apt? ¿De acuerdo? Si es pkg, sería pkg install y el paquete que nosotros queramos, o bien apt install y el paquete que nosotros queramos. A veces utilizando pkg, por ejemplo, a la hora de instalar Python, puede daros problemas, o cualquier otra herramienta, utilizar apt en ese caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso vamos a ver cómo podríamos instalar, pues Python, ¿de acuerdo? Que no lo tendréis instalado nada más abrir lo que es el programa, ¿de acuerdo? Bien, cuando estáis en la consola, como estamos ahora, simplemente es poner Python, apt install Python, y os irá a la versión más reciente que tenga de Python, ¿de acuerdo? Yo en este caso ya la tengo también, con lo cual lo que voy a poner es Python --version para que me arroje qué tipo de versión tengo, ¿vale? Vale, lo tengo mal escrito, versión. Bien, y tengo instalada la 3.9.0. ¿Correcto? Bueno, pues una vez que tenemos Python instalado, lo que vamos a hacer ahora es instalarnos, por ejemplo, el nmap, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos instalar? ¿pkg o apt? Pkg install nmap. Vamos a ver. Y ahora bueno, me dirá lo que va a utilizar, 26, casi 27 megas, ¿de acuerdo? Yo le digo que sí. Y empezará la descarga del programita. En este caso, si os fijáis, va relativamente rápida, ¿de acuerdo? Cuando hacéis el update y el upgrade, a lo mejor os tarda un poquito más. Y os tarda un poco más cuando instaláis Python, ¿vale? Que es un poquito más lento. Pero bueno. Vale, bueno, estamos casi actualizados. Ahora se está descomprimiendo alguna serie de paquetes y en principio ya lo tendríamos, ¿vale? Bueno, aquí te viene una serie de opciones que puedes tener, pero aquí lo que vamos a hacer es simplemente probar. Lo primero que vamos a hacer es un ls a ver qué tenemos. Vemos que no tenemos nada, ¿de acuerdo? Si le digo pwd, me dice que estoy en home, en este caso, ¿de acuerdo? Porque estoy en data, datacom, termux, files y home, dentro del dispositivo móvil. Bien, bueno, vamos a ver nmap. Si yo lanzo nmap, fijaros que ya me sale por defecto las instrucciones, ¿vale? Pues voy a lanzar un nmap contra un objetivo. En este caso, por ejemplo, pues nmap -v css.es, ¿vale? Lo lanzo y aquí me está lanzando el nmap completo, con lo cual, bueno, completo, con lo que le he autorizado, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que tenemos ya instalado nuestro nmap en lo que sería nuestro dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ser root, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante en otros vídeos, cómo podemos instalarnos también Metasploit, ¿vale?
digamos que es un poquito más complejo la instalación de Metasploit, pero no imposible, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que nos ha tardado nos ha dicho que tenemos estos dos puertos abiertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a dejar este mini vídeo aquí y vamos a seguir con los posteriores vídeos, lo que serían la instalación de Metasploit, la instalación de SQLMap y la instalación de otro tipo de herramientas, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, saludos.